Bueno, vamos a arrancar. Lo que vamos a ver hoy, en la clase de hoy, que es la última de recursión, es el tema de hacer recursión adentro de un TAT, que es lo que nos está faltando. Nosotros en la primera clase vimos lo que era la recursión pura, aprendimos a hacer algunos módulos recursivos. En la segunda clase llevamos la recursión a manejo de vectores, o sea, aprendimos a hacer recursión con algunas tareas de vectores. Y ahora vamos a llevar eso que aprendimos en la clase pasada a ver cómo se hace con un TAT. Y vamos a tratar de, hay módulos que ya hicimos la clase anterior, lo vamos a reutilizar acá en el TAT. Y lo que vamos a hacer también es tratar de crear otros módulos recursivos, pero ya dentro del TAT, que sirven también para el manejo de vectores, pero ya mirándolos dentro del TAT. Yo acá tengo un TAT, ahora les comparto pantalla, que ya está creado. Es el tema de la agenda, ¿está? Pero yo tengo algunos módulos ahí creados como para que lo vamos haciendo recursivos. A ver, acá está. No sé si se acuerdan, este era el TAT que ya veníamos trabajando en clases anteriores, que era el que tenía la lista de contactos. Lo vamos a modificar un poquito, obviamente creo que ya lo tocamos también en el ejemplo que estuvimos viendo la clase anterior. Acá también lo vamos a modificar un poquito para que no nos pida tantas cosas, sino que nos centremos en, en lo que queremos aprender, que es cómo construir los módulos recursivos. Lo otro ya lo vimos. El primero que vamos a ver es el cargar lista. ¿Está? Hay algo que es fundamental a la hora de construir TAT con recursión. Nosotros en el principal, obviamente que vamos a utilizar el TAT lista. Voy a agrandar un poquito la letra ahí. Vamos a utilizar el TAT lista, ¿ya? En el usuario en el que va a manejar el TAT. Y vamos a empezar a hacer llamadas a distintas operaciones que tiene el TAT, ¿ya? A distintas operaciones que tiene el TAT. Empezamos a hacer llamadas. Todas estas llamadas que hacemos, o sea, las operaciones públicas, acuérdense que todo lo que estaba en el punto H, todo esto eran operaciones públicas. Bueno, las operaciones públicas, ninguna es recursiva. ¿Está? Eso tiene que tenerlo claro como concepto. Las operaciones públicas, ninguna debe ser recursiva. ¿Cuál es la metodología para trabajar acá? Que vamos a llamar a una operación pública, por ejemplo esta, ahora la vamos a ver en un ratito, y esta operación pública, cargar lista, es la que va a llamar a los módulos recursivos para solucionar esa tarea. Esta tarea o operación de llamar a eliminar apellido, lo que va a hacer es llamar a los módulos recursivos que te permitan eliminar un apellido. Esta operación, generar lista, va a llamar a los módulos recursivos que genere la lista. Y así sucesivamente con el mostrar lista idéntico. Estos no son recursivos. O sea que no hay que pensar la recursión acá, sino que la recursión hay que pensarla en módulos privados del TAT, en operaciones privadas del TAT, perdón. ¿Está? En operaciones privadas. Fíjense que ahora voy a fijarme en el cargar lista. Voy a ir acá y acá tengo el cargar lista. Este cargar lista está hecho iterativo. O sea, está con los ciclos, con el do while. Obviamente que no tiene que quedar con el do while, sino que lo tenemos que hacer con un módulo recursivo. Entonces, este no es recursivo, pero sí va a llamar a un módulo recursivo que nos permita cargar la lista. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto la clase pasada? En este caso es condicionado. Nosotros la clase pasada habíamos visto, creo que era en este, sí, acá está, el cargar vector R condicionado. ¿Está? Lo teníamos por acá, abajo.
el que nos cargaba el vector de manera condicionada, con la entrada condicionada, obviamente eso quería decir. Entonces, como ya lo tengo hecho, esto me lo puedo traer para el TAT y ponerlo como un nuevo módulo o como una nueva operación privada. Obviamente, ¿por qué es privada? Porque esta no va a estar en la interfaz del usuario, en la interfaz del TAT, no lo va a poder ver el usuario del TAT. Y acá, en vez de hacer todo esto que nosotros estábamos haciendo acá, lo único que hacíamos era llamar a ese módulo, que se llamaba cargar vector condicional. Donde fíjense que el módulo recibe un vector de agenda y un tamaño. Bueno, es lo que nosotros tenemos adentro de la lista. Adentro de esta lista auxiliar, nosotros tenemos el vector y el tamaño. Entonces deberíamos decir aux.vec, aux.tam. Y en este caso, el tamaño por referencia, porque lo está recibiendo por referencia. Fíjense que no es ni más ni menos lo que hicimos la clase pasada. Y esto desaparecería. ¿Está? Fíjense cómo ahora el cargar lista, que es la operación pública, no es la recursiva, sino que recibe lo que tiene que recibir como parámetro, en este caso no, pero si tendría parámetros, recibiría lo que tiene que recibir como parámetro, y es esa operación pública la encargada de llamar a los módulos recursivos que sean necesarios para resolver esa tarea. ¿Está? En este caso, algo que nosotros ya vimos en la clase pasada, que es cargar la lista o cargar el vector en este caso, con la entrada condicional. Y esto, si yo ajustaría un poquito el cargar registro, debería seguir funcionando. A ver, vamos a ver. Esto ya lo hicimos también en la clase pasada, pero lo hicimos en el programa. Ahora lo estoy por hacer en el TAT para que este recontacto me pida solo el apellido, también el apellido y el nombre. Creo que ya lo tengo acá. Para que no haga esto. Y también me pide el apellido y el nombre. Ahora le vamos a ir metiendo cositas, porque vamos a hacer otros módulos y vamos a ir mejorando esto de la carga del vector. Después le vamos a meter carga ordenada y después carga validada. Así que le voy a sacar acá y me voy a ir al programa, que también ya lo había hecho. Creo que estaba en cargar registro. Apenas. Cargar registro. Me lo traigo acá y al cargar registro le voy a decir que no reciba parámetros y que me ingrese el apellido y el nombre. Con lo cual, acá le tengo que decir que el cargar registro no reciba parámetros. Lo estoy ajustando un poquito nomás para que funcione y lo podamos ver funcionando. En el principal, por ahora voy a sacar esto para que veamos la carga nada más. A ver si compilamos. Sí, hay variables que no se están usando, variables que no se están usando, no se están usando. Acá no había hecho el cambio, así que tendría que haber hecho, no importa. No me sirve. No se está usando esta, ya no se está usando. Esta la debería sacar de acá porque está en otro lado. Esa sí está bien, esa advertencia. Acá no hay un retorno que lo había puesto, sino me va a chillar. Eh, Solo porque estos estaban en blanco. Esperen que lo arreglo un poquito para que solo quiero en blanco nomás. Ahí está. Bueno, volvamos a lo que estábamos viendo. Habíamos hecho el cargar lista
que lo teníamos por acá. El cargar lista, que estaba como iterativo, lo teníamos que hacer recursivo. Y lo único que hicimos es llamar al módulo que carga de manera condicionada el vector, que es lo que necesitamos acá. Esto lo vimos en la clase pasada, es el mismo módulo, nada más que ahora dentro de un tag. Tenemos la operación pública y la operación pública llama a la operación privada, que es la recursiva. Si esto lo ejecutamos, vamos a ver que va a funcionar como la clase pasada. ¿Quiere ingresar un nuevo contacto? Sí. Ingrese el contacto y le pedimos el apellido, el nombre, la dirección. Quiere ingresar otro, sí. Otro apellido, otro nombre, otra dirección. Y así hasta que no quiero ingresar más y se termina la carga. Ingresé dos y en este caso ingresamos dos. ¿Está? Fíjense que lo más importante cuando yo ya conozco cómo es el módulo recursivo, en un TAT es organizar las cosas. Entonces yo ya lo sé hacer fuera de un TAT, en el TAT es organizar a dónde van. En este caso lo que hicimos fue empezar a cargar en el vector uno atrás de otro, sin ordenamiento, sin nada. La primera carga, la más fácil de todas, que es cargar como vienen los registros en el vector. El primero en el primero, el segundo en el segundo, el tercero en el tercero y así sucesivamente. En este caso, como la carga la estábamos haciendo antes de la llamada recursiva, el primero que cargo va al último, el segundo que cargo va penúltimo y así sucesivamente. Si yo quiero que esto se haga, el primero vaya en la primera posición, el segundo vaya en la segunda posición, el tercero en la tercera posición, a la tarea la tengo que hacer después de llamar a la llamada recursiva. Que se puede hacer también, adelante o atrás. ¿Está? Da lo mismo. Bueno, eso por un lado. Ya tenemos la carta. Ahora, quiero ordenar. Fíjense que ahora no estoy ordenando por nada. Ahora quiero ordenar. No nos vamos a meter en el ordenamiento con cadenas, que eso ya lo vimos cómo es, sino que quiero centrar en el código del ordenamiento, que es la baraja recursiva. Lo vamos a ordenar por celular. ¿Ya? Lo vamos a ordenar por celular. Que teníamos dentro de los datos, dentro de los datos del contacto teníamos también el celular. Lo vamos a ordenar por celular. Lo vamos a ordenar por cadena para no meternos, este, no meterle mucha complejidad al algoritmo, sino solo ver el concepto de lo que es el ordenamiento por baraja recursivo. Obviamente que acá estoy cargando el registro. Ya lo cargué. Ahora lo tengo que ordenar. Yo acá debería llamar, como hicimos antes, al que ordena uno, donde lo tendría que llamar, que me ordene ese que acabo de cargar. Es que lo llamé como B y como tam, ¿no? B, asterisco tam. O sea, ese último que cargué es lo mismo que ya vimos antes. Ese último que cargué, yo lo quiero ordenar. Cargué el primero, ordeno el primero. Cargué el segundo, ordeno el segundo. Cargué el tercero, ordeno el tercero. Cargué el cuarto, ordeno el cuarto y así sucesivamente. Genial. Ahora, tengo que hacer ese ordenamiento, lo debo tener en algún lado. Este, me lo voy a traer un poquito más para arriba. Este, que es el que me ordena un registro, yo le puse ordena uno. Ahora le vamos a poner ordena uno recursivo para que seamos que todo lo que es recursivo le estamos poniendo R. Ordena uno R. Me ordene ese último, el que yo cargué, ¿se acuerdan?
Por eso J empezaba en tan menos uno. Ese último quiero que lo ordene. Pero ahora que lo ordene de manera recursiva, que haga todo esto, pero de manera recursiva. ¿Y qué es todo esto? El while. El while tiene que sacarlo, no puede existir ese while. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fíjense que yo tengo varias cosas acá en el ordenar uno que es por baraja. Tengo el J que va bajando, el J que va bajando. Tengo la asignación del centinela para que cuando llegue a la posición cero, si es que lleva en la primera posición, corte. Tengo el while que hace la comparación de los elementos. En este caso sería por el celular. Acá lo estábamos haciendo en su momento por el apellido y el nombre. Se puede hacer, pero para no complejizar mucho lo hago por el celular, para que nos centremos en el algoritmo de el ordenamiento por barajas recursivo, el cambio y la disminución de J. Y cuando termino todo, el B de J más uno igual a B de C. Eso lo quiero transformar en lo que se conoce como ordena uno, pero recursivo, que recibe los mismos datos por ahora. Veremos si necesitamos algo más para poder implementarlo. Primer tema, el centinela. Pensemos en lo que es el concepto de recursión. El centinela, yo lo podría poner acá adentro. El centinela puede ir adentro del ordena uno recursivo o debería ir por fuera del ordena uno recursivo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se piensa que va adentro o afuera del orden del módulo recursivo? Pensando en cómo es el concepto de recursión, que se llama a sí mismo. ¿Cuántas veces hay que cargar el centinela? Una sola vez. Una sola vez, entonces no puede ir adentro de lo recursivo. Porque el recursivo estaría llamando a sí mismo varias veces y, y si esto va acá, por cada vez que yo haga la llamada recursiva, esto va a ir cambiando. Y por ahí puede ser que el tamaño cambie, con lo cual voy a perder el valor. Entonces esto no puede ir ahí, sino que antes de llamar al módulo recursivo, tengo que decir que el centinela es lo que acabo de cargar yo como, perdón, antes de ordenar. Tengo que decir que el centinela es el que acabo de cargar. ¿Está? El centinela es el que acabo de cargar. Entonces ya tengo una tarea realizada. Sé que la tengo que realizar antes de llamar al ordena uno recursivo porque si no, estaría haciéndolo mal. Ahora, pensando en cómo es la recursión, yo tendría que ver cómo hago para ir comparando. O sea, recuerden, ya habíamos visto que nosotros siempre empezábamos a comparar en el último, cuando teníamos un vector. Entonces, si yo utilizo el TAM como el índice, ¿se acuerdan que necesitábamos un índice para ir desde el último, después al anterior, al anterior, al anterior, al anterior? Yo puedo utilizar ese TAM como índice. ¿Por qué? Porque arranca con el último. Como quiere hacerlo la baraja siempre arranca, ¿se acuerdan con este? En tan menos uno. Siempre arrancaba en tan menos uno y se iba disminuyendo. Entonces yo acá tendría que preguntar cuáles son los casos bases en este caso, ¿no? Antes de seguir, perdón, hagamos como veníamos haciendo siempre, el caso base. ¿Cuándo finalizamos la recursión acá? O sea, ¿cuándo se termina el ordenamiento? Por baraja.
Cuando tam sea mayor o igual a tam menos uno. No es ahí, no es ahí. Piensen bien, ustedes, cuando hacen el ordenamiento por baraja, más que pensarlo en código, en qué van a poner como condición, perdón, piensen en la acción. Che, se termina cuando pasa tal cosa. Después veremos cómo ponemos la condición. ¿Cuándo termina el ordenamiento recursivo? O sea, acuérdense que el ordenamiento recursivo va preguntando, ¿no? Pregunto por este, si es menor, si es menor, si es menor, si es menor. Profe, Voy pasando. Sí, decime. terminaría cuando B sub J sea igual al B sub 0, cuando sean iguales, el centinela con el que da menos uno. No necesariamente con el centinela, Ah, pero va por ahí, ya va más cerca. Ya va más cerca, pero no exactamente con el centinela, porque no necesariamente es con el centinela. Solo es con el centinela si va en la primera posición. Entonces, un poquito más ahí necesitamos, ¿en qué caso? Un poquito más general. ¿Cuándo finalizo yo? Che, hasta acá llegó la baraja. Porque recuerden que la baraja es, comparo el que yo tengo, ¿se acuerdan? El auxiliar, a ustedes le llamaban el auxiliar, que en nuestro caso sería el B de cero, obviamente. El auxiliar, si el auxiliar era menor que B de J, sigo. Si es menor que B de J, sigo. Si es menor que B de J, sigo. ¿Cuándo cortaría eso? Si es menor que B de J, sigo. Si es menor que B de J, sigo. Si el auxiliar, ¿no? Hablando. Auxiliar menor que B de J, pensando en un vector chiquitito de números nada más, era así. Mientras el auxiliar sea menor que B de J, Y ese que sea mayor, uy, o igual. Entonces, el caso base es cuando el campo cel, porque estamos ordenando por celular, acuérdense, ¿no? El centinela es mayor o igual, para nosotros el centinela es el auxiliar, es mayor o igual que el campo cel del que estoy comparando, que en nuestro caso sería arriba, beta. El caso base es eso, cuando el campo cel del que yo tengo como auxiliar, para nosotros es el centinela, eso ya lo habíamos visto cuando vimos vectores, ya no usamos una variable auxiliar para esto, cuando el campo cel del centinela es mayor o igual que el campo cel, acá puse mal, que el campo cel del que estoy comparando. ¿Tá? Entonces esto sería algo así como que el caso base quedaría como b de 0 punto cel mayor o igual que b de tam punto cel. Eso significa lo que puse ahí arriba. Ese es el caso base. Cuando eso pase, se terminó la recursión, porque yo ya sé que ahí tiene que parar las comparaciones que venía haciendo el método de la baraja. Porque mientras sea menor eso, tengo que correr, 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 correr. Cuando el auxiliar sea menor que el que estoy comparando, tengo que correr, correr y correr. Entonces acá tendría que preguntar algo. Como es un procedimiento recursivo, habíamos dicho que en vez de preguntar
por el caso base, hacíamos la negativa del caso base, que es ni más ni menos que preguntar lo que había en el while. Si b de 0.cel, la negativa de esto es menor. Es menor que b de tan.cel. ¿Está? Que b de tan.cel. Si eso pasa, haré algo y si no, no haré nada. ¿Por qué? Porque ya terminó lo que yo quería hacer en el ordenamiento. Ahora, ¿qué está pasando acá? ¿No tiene que ser para el compara registro? En este caso no compara registro. Ahora lo vamos a ver porque eso lo habíamos visto. Compara registro cuando es cadena. Cuando estoy comparando cadenas, ahí sí necesito un compara registro, lo que hicimos ahí arriba con el módulo de cuando teníamos que ordenar por apellido y por nombre. En este caso son numéricos. Y cuando son numéricos, se facilita la cuestión. ¿Por qué? Porque ahora ya no... ¿Qué está pasando acá? Lo primero que tienen que darse cuenta es que esto no se puede hacer. Es lo primero. Porque si yo esto no me doy cuenta, en el parcial estoy al horno. ¿Tá? Porque acá estoy rompiendo el encapsulamiento. Y si yo en el parcial rompo el encapsulamiento, olvídense del ejercicio de TAT. No existe. ¿Tá? O sea que tienen que ir con mucho cuidado a la hora de no meter la pata en ese concepto. Porque este es el concepto más importante que tiene, uno de los más importantes, perdón, que tiene el concepto de TAT. No romper el encapsulamiento. Entonces acá lo estoy rompiendo. ¿Por qué? Porque me estoy metiendo con un campo que es del registro y acá yo estoy en el TAT lista. Pero cuando es numérico, yo puedo venir acá y crearme una operación pública que sea una función que me retorne el campo que yo quiero. Siempre y cuando este campo sea numérico. O sea, que lo pueda retornar con una función. Y acá me pasarían un tipo contacto. Y este retorno a celular lo vamos a implementar acá. Le vamos a decir que retorne punto C. Fíjense que cuando es un campo numérico, es mucho más fácil retornarlo al campo y que después alguien lo utilice que tener el compara. Porque cuando no hace falta comparar Profe, numéricos. Sí, decime, y ese retorna, el prototipo va en el punto C, ¿no? en el punto H. Ah, bien, bien, Acá en el punto H tengo que poner el prototipo porque es una operación pública. El retorno a celular va a ser una operación pública y sí, la implementación va en el punto C. bien, bien. Gracias. Y acá lo uso directamente. En vez de poner punto cel, digo, no me acuerdo cómo lo puse, ya me olvidé. Retorna celular y ahí le mando el registro porque necesito un registro, que es el b de 0 menor que el retorno celular del beta. Y ahí evito romper el encapsulamiento. Cuando son numéricos yo puedo hacer eso. Es mucho más sencillo que cuando lo tengo como cadena, que ya lo vimos clases anteriores como cadena, pero eso no lo volvemos a repasar, está ahí arriba. Es el compara reg APS que teníamos por ahí, que ya lo habíamos hecho. Pero está bueno si yo lo tengo que hacer con numérico porque me tengo el retorno y chao, listo, con eso trabajo. Y lo tomo en cualquier lugar que yo necesite. Entonces, ¿qué tengo que hacer si eso pasa? Esto que estaba acá. Ya no se llama J, sino que se llama TAM.
es igual a beta. Lo que está haciendo es el corrimiento. Che, si sos menor, córrete para el lado. Si sos menor, córrete para el lado. Y acá obviamente vendría la llamada recursiva, que tendría que llamar recursivamente al ordena 1 con B, pero ahora con tan menos 1 para que compare con el anterior donde estaba parado. Ordena 1 recursivo, perdón. Abramos llave. Profe, una Sí, pregunta. Si sí. yo comparo el B en cero con B de TAM, ¿no me debería dar que son iguales? ¿Por qué? Porque B de TAM es el último elemento de la lista, ¿que no? Muy bien, perfecto, sí. Eso va a Entonces, ser ¿no un debería problema. ser TAM menos uno? Acá decís vos, Sí, puede ser. Ahora lo íbamos a solucionar porque eso iba a pasar. Muy bien que te diste cuenta antes. ¿Lo puedo cambiar acá o lo puedo mandar acá? ¿Se entiende? sí. Acá queda mejor. Porque acá yo digo, che, arranca en el anterior al que te estoy poniendo en el centinela. Porque eso hacía el J, ¿se acuerdan? El J arrancaba en el TAM menos uno. Y yo acá le estoy diciendo, en el TAM pone el centinela, pero arranca a ordenar desde el TAM menos uno. Con lo cual acá recibiría el TAM menos uno y seguiría correctamente como está el, el algoritmo. Muy bien que te diste cuenta, perfecto. Ahí se iba un problema si yo no lo ponía, o si yo no ponía acá TAM menos uno, o no lo mandaba con TAM menos uno a la primera llamada, iba a ser un problema porque no iba a ordenar nada. Eso porque no habíamos analizado todavía lo que era el J, ¿está? Pero si ustedes se fijan, ustedes tienen que ya hacer una relación. Ustedes ya conocen los algoritmos iterativos, ya lo conocen. Entonces, eso es lo que hay que adaptar. No vamos a pedir cosas nuevas así como novedosas para vectores. Son cosas que ya hicieron antes, nada más que ahora hay que implementarlas de manera recursiva. Hay que pensarlas bien. ¿Qué me está faltando? Esta parte. Que esta parte la puedo hacer por el lado del else acá. Ah, si terminaste la recursión, si terminaste la recursión, o sea, cuando terminaste de hacer la llamada recursiva, o sea, que no se produjo esto, ahí yo estoy seguro que en vez de tam más uno va el BDC. ¿Está? Si no lo pongo acá por el lado del else, esto debería ir acá, después del ordena 1. ¿Está? Pero queda más prolijo que vaya acá. Si esto ya no pasó y finalizó la recursión, porque ahí ya no va a haber más llamadas recursivas, ahí nomás, ponelo en la posición del lado, a donde quedaste, pone el BD0. Si no lo hago acá, vuelvo a repetir, lo podría hacer acá, después de esto. ¿Sí? Vamos a compilar a ver si no nos mandamos ninguna macana. Si nos mandamos, el B mayúscula no existe, es B minúscula. Es B minúscula. No está ordenado un registro. Ah, que le cambie el nombre. Ah, me lo llevé arriba, me lo mandé abajo. Bueno, no importa, ya está. Lo vuelvo a poner acá. Lo vuelvo a poner arriba. Porque me interesaba que lo veamos nada más. Ahí está. Entonces, repasando todo lo que hicimos, adaptamos el que nos ordenaba un solo registro para que sea ahora ordenamiento recursivo. Es la baraja recursiva, es esta, ni más ni menos. Lo que va a cambiar es por qué campo estemos ordenando. En este caso, el campo es numérico. Por eso es que se hace más sencillo, que es lo que yo quería que veamos. La parte sencilla nada más. Después lo podemos complejizar. Si quieren, pueden probar de ordenar después
esto ajustarlo para que lo ordene como lo estaba ordenando antes, por apellido y por nombre. Que en el if es poner esto, ¿no? Esto mismo que estaba ahí, en vez de poner if, lo que yo acabo de hacer es poner todo esto, adaptando lo que es el centinela y lo que sería BDJ si es que necesitamos adaptar. Ya estaba hecho, pero es poner ese if. Lo que iba en el while va en el if, ni más ni menos. Adaptamos, hacemos la llamada recursiva y esto nos lo tenía que ordenar. Para poder ver que esto está ordenando, debería crear yo el mostrar lista. ¿Tá? No sé si lo tengo creado al mostrar lista para que podamos ver el muestra. Después de todas maneras lo hacemos. Creo que ya lo hicimos en la clase anterior y lo vamos a reutilizar al código de mostrar vector. Este mostrar lista, acá está, yo lo dejé en blanco para que lo hagamos, es la operación pública, con lo cual este mostrar lista no es recursivo, sino que llamaría al módulo recursivo que te permite mostrar la lista, que en este caso es un vector. Entonces tendríamos que llamar al mostrar vector recursivo, que creo que lo hicimos ya en la clase anterior, si mal no recuerdo. Si no lo vamos a hacer, a ver si pusimos mostrar vector recursivo. Acá está, sí lo habíamos hecho, mostrar vector recursivo. Entonces, lo reutilizo a este mismo y el mostrar lista lo que va a hacer es llamar a esta operación privada de mostrar el vector recursivo. Entonces, lo único que hace este mostrar lista es llamar a mostrar vector R con los parámetros que necesite, con el vector y el tamaño. En este caso, a la lista la recibimos en un parámetro que se llama L, entonces sería L.vec, L.tam. Fíjense que ahora los módulos, las operaciones públicas se transforman en meros llamadores de módulos recursivos, ¿tá? Entre otras cosas. Donde recibimos la lista completa con todo ahí adentro que tiene el vector y el tamaño, y después a los módulos recursivos le pasamos al vector y al tamaño por separado. ¿Tá? Y acá lo que haría es mostrar, nada más, el mismo que hicimos antes. Como estamos usando la misma estructura, no va a pasar nada, es el mismo. Y ahora en el principal, después de cargar la lista, vamos a utilizar el mostrar lista y le vamos a llamar con la L1 para que me lo muestre, a ver si... bueno, esto no importa, no estoy usando las variables, sí, no pasa nada. A ver si lo ordena. Entonces vamos a ver. Lo tiene que ordenar por celular. Sí, vamos a ingresar el apellido. Vamos a poner que el celular es el 3. ¿Tá? Sí, vamos a poner otro más. Vamos a poner que el celular sea el 2. Otro más. Vamos a ver si esto está funcionando, si tenemos que mejorar la lógica. Por ahí la lógica nos confundimos y hay que corregirla. Y ahora vamos a poner que en este caso sea el celular 5. Y no quiero más. Entonces acá me tendría que ordenar. Si es que está todo bien y mostrarme ordenado primero el 2, después el celular 3 y después el celular 5. Nos vamos a fijar en el campo celular nada más. Veremos si eso pasa. El celular 2, el celular 3 y el celular 5. O sea que el ordenamiento no está funcionando una joyita. Lo que acabamos de construir no es ni más ni menos que el ordenar uno recursivo. Pensando en cómo se hacía en iterativo, lo hacemos recursivo. Obviamente que lleva un tiempo de análisis, de pensar. Yo ahora se lo estoy dando un poco rápido para que podamos ver un poco más de módulos, pero esta es la forma. O sea, cualquier cosa que a usted le toque hacer, esta es la forma. ¿Tá? Esta es la forma. Pensar en cómo lo hacía de una forma y ahora tratar de adaptar eso al concepto de recursión. Vamos a eliminar
¿Está? Porque es otra tarea que se nos pide mucho, el eliminar. Cuando yo necesite eliminar algo, obviamente que voy a tener una operación pública. Esa operación va a ser un procedimiento que va a llamarse eliminar algo, lo que querramos eliminar. Y hay una diferencia entre eliminar uno solo y eliminar varios. Hay una gran diferencia entre eliminar uno y eliminar varios. Cosa que se lo pedimos en este parcial que pasó. Y por ahí ustedes no tenían en claro la diferencia porque se mandaron cuando era eliminar varios a eliminar uno. Querían buscarlo con una búsqueda binaria, recuerdo por lo que vi en el parcial. Alguien quería buscarlo con una búsqueda binaria por un campo que ni siquiera estaba ordenado por ese. Pero tienen que pensar, cuando vayan a eliminar, si la idea es eliminar un solo registro o eliminar varios registros. ¿En qué caso sería eliminar varios registros? En el caso, por ejemplo, que nos digan eliminar todos los registros que tengan apellido Pérez. Entonces hay eliminar varios, porque Pérez puede haber un montón. Ahora, otra cosa distinta es eliminar el que tenga celular tanto, porque el celular es único. Ahí es uno solo. ¿Se entiende? Por ahí tienen que ir ustedes pensando cuando le toca la tarea es qué nos están pidiendo, porque eso es parte de un análisis. Che, muchos, perfecto, se hace de una manera. Uno solo se hace de otra manera. ¿Qué pasa cuando le pedimos eliminar uno? Normalmente le vamos a pedir que eliminen uno por el campo por el que está ordenado. Que en este caso sería el celular. Entonces, nosotros le podemos pedir que eliminen, que dado un celular, se elimine el contacto que tiene ese celular, que es único. Vamos a pensarlo así. Después vamos a hacer el eliminar varios que va a ser parecido. Entonces yo voy a tener que tener una operación pública que se llame eliminar celular, que es el que elimina uno solo. Y recibimos, obviamente, un tipo de lista por referencia, porque si voy a eliminar se va a modificar el tamaño. Y acá les voy a poner para que ustedes sepan que es eliminar un solo registro. ¿Está? El que cumpla con las condiciones. Perfecto. Vamos a pensarlo. Este, al ser una operación pública, no es recursivo, sino que es el que se va a encargar de hacer todas las llamadas, lo que sea necesario para eliminar el celular. Vamos a poner L también acá. Delete. Entonces, si yo quiero eliminar un celular, lo primero que tengo que pedirles es qué celular quiere eliminar. Entonces, primera tarea es preguntarle. Celular eliminar. Y acá hacemos un scanf. Como el celular es un long, le voy a poner %LD y le voy a poner celu, pero con el ampersand. Y este celu obviamente lo tengo que descargar, pero lo tengo que declarar acá arriba. Primera tarea, pedir el celular que quiere eliminar. Perfecto. Segunda tarea, como es único y está ordenado, tengo que llamar a la búsqueda binaria. No me queda otra. Busbin R. ¿Dónde le mando? El vector, como está por referencia, es flechita. Fíjese que lo recibí por referencia al vector, ¿no? A la lista. Entonces tiene que ser flechita. Y el buscado. Lo mismo. Pero ahora tengo que adaptar, obviamente, esto que yo tenía acá, que era la búsqueda binaria normal,
La tengo que hacer recursiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le pedimos un TAT con todos los módulos recursivos, es todo recursivo. No hay nada que pueda hacer con ciclos. ¿Está? Entonces, en este caso, deberíamos hacer la búsqueda binaria recursiva. Entonces, tenemos que pensar en el caso base. Este es más fácil, porque ya lo conocen bastante el caso base acá. Entonces, yo tendría que tener, me la voy a copiar y la vamos a adaptar, para que vean cómo, que lo que les dije hace rato para la baraja es similar acá. Voy a copiar esto, lo voy a poner acá abajo, porque acá usamos la búsqueda binaria recursiva. Entonces acá vamos a poner pushBin R. Es una función recursiva donde recibimos el vector, el tamaño, y el buscado, que en este caso el buscado es un long. Vamos a llamar busset. Estoy buscando el celular. Fíjense que la búsqueda binaria, para ver cómo se adapta, necesita un inicio, un fin y el medio en base al inicio y el fin que se tiene. Mientras el inicio sea menor o igual que el fin y lo que yo esté comparando sea distinto que el que estoy buscando, eso es lo que hace la búsqueda. Bueno, fíjate si te tenés que quedar con el fin o con el medio, si tenés que modificar el fin o el inicio, perdón, y volver a calcular el medio. Y así estás dando vuelta, 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 vuelta. ¿Cuál es el caso base para la búsqueda binaria? ¿Cuál es el caso base para la búsqueda binaria? Que el inicio sea mayor que el fin. Que el inicio sea mayor que el fin, que no lo encuentres. Perfecto. Que no esté en el vector. El buscado. Perdón, vamos a poner bien. Que el buscado no está en el vector. Y eso es cuando me doy cuenta que el buscado no está en el vector, cuando el inicio es mayor que el fin. Genial. ¿Es el único caso en que se termina la búsqueda binaria? Y cuando ¿Todo el termina elemento ahí? en la posición med es igual al buscado. Entonces, cuando encontré, el caso base es que el buscado no esté en el vector o que el buscado esté en el vector. Son los dos casos bases. O sea, ¿cuándo finaliza la recursión? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo tengo que terminar de buscar? Porque la tarea es buscar. Entonces, ¿cuándo termino de buscar? ¿Cuando no lo encuentro o cuando lo encuentro? Son dos cosas. Esto ya lo habíamos visto con la búsqueda secuencial, que sí la vimos en la clase anterior. Acá es lo mismo. Con cualquier búsqueda es igual. Sea secuencial o sea binaria, la finalización es la misma. Termina cuando lo encuentro o termina cuando no lo encuentro. En este caso, cuando no lo encuentro, es que inicia mayor que fin. Y cuando lo encuentro, en este caso tendría que ser que b de met.cell igual al busset, ¿no? Lo vamos a poner acá abajo para que quede más mejor. O que el buscado esté en el vector. O sea que este tiene dos casos bases. Y si tiene dos casos bases, tengo que tener un if para uno, else, un if para otro. Else, la llamada recursiva. Más o menos, este es el esquema cuando tengo dos casos bases. Pregunto por el primer caso base, si eso no pasó, pregunto por el segundo caso base, y si eso no pasó, ya hago la llamada recursiva. Estas son cosas que nos tienen que ir dando conceptuales eh, de lo que son, de lo que es el concepto de recursión. ¿Ya? Más o menos saber cómo implementar las cosas, aunque sea esquemáticamente. Después veremos qué pongo en esas condiciones.
Bueno, lo primero que tengo que preguntar es si no lo encontré, porque eso es la primera pregunta del primer caso base. ¿Está? Si ni es mayor que fin, como es una función, tengo que retornar algo. ¿Qué retornarían acá? Si ni es mayor que fin, no lo encontraron. ¿Qué retornarían cuando no lo encontraron? -1. -1. Si eso no pasó, pregunto si el del medio es igual al buscado. Obviamente acá no puedo hacer esto porque estaría rompiendo el encapsulamiento, sino que sería el retornar celular de B de medio para no romper encapsulamiento si es igual al buscado. Si es igual al buscado, ¿qué retorna? ¿Qué retorna la función de búsqueda binaria si lo encontraste? El med. El med. Y si no, la llamada recursiva. Y ahora vamos a pensar en esto. Pero ya más o menos tenemos el esquemita. Si no lo encuentro, retorno -1. Si lo encuentro, retorno a la posición del medio. Y si no, ahora veamos cómo sigo buscando. Esto se puede hacer acá. El inicio y el fin pueden ser siempre 1 y tam para cada llamada recursiva que yo hago, porque acá tiene que venir la llamada recursiva. Si yo lo vuelvo a llamar, ini vuelve a ser 1 y fin vuelve a ser tam. Y si lo vuelvo a llamar, ini vuelve a ser 1 y fin vuelve a ser tam. Y si lo vuelvo a llamar, esto no puede pasar, porque no necesariamente ini y tam valen lo mismo siempre. ¿Por qué? Porque algunas veces cambia el ini o algunas veces cambia el fin. ¿Ah? Entonces, esto no puede estar acá. El medio sí, porque el medio es lo que se calcula en base al inicio y al fin. Porque por cada vez que yo tenga que volver a buscar, tengo que tener un nuevo medio. ¿Se acuerdan? Por cada vez que yo tengo que volver a buscar, tengo que tener un nuevo medio. Entonces el medio puede quedar ahí. Pero el inicio y el fin no. Pero el inicio y el fin no. Ahora, pregunta. ¿Ustedes acá usan el TAM para algo en la búsqueda binaria? ¿Usan el tamaño del vector para algo en la búsqueda binaria? No, porque se usa el inicio y el fin. Entonces acá yo no necesito el tamaño. Lo que sí necesito como parámetro es el inicio y el fin. ¿Por qué? Porque la búsqueda binaria se basa en ir buscando por porciones del vector. La primera vez es todo el vector, pero la segunda vez que lo haga va a ser una porción más chica, y la tercera vez una porción más chica, y la cuarta vez una porción más chica, y así va reduciendo la cantidad de elementos con la que estoy comparando dentro del vector hasta encontrarlo, hasta reducirlo a una sola posición o hasta no encontrarlo, hasta que se crucen los límites. Entonces, la búsqueda binaria ahora no recibe el tamaño, sino que recibe el inicio y el fin, porque eso me va a permitir hacer esa llamada recursiva para que se modifiquen los datos, con lo cual la primera vez a la búsqueda binaria recursiva se la llama con 1 y tam. Inicio 1, fin tam. Lo que poníamos acá antes. Lo que habíamos puesto antes acá. Y lo que habíamos borrado recién. El inicio igual a 1, el fin igual a tam. Y acá, si esto no pasó, hago la pregunta. ¿Se acuerdan? La pregunta que hacíamos acá, este if que teníamos acá dentro del while, viene acá. Si el del medio es mayor que el que yo estoy buscando, hago la llamada recursiva. Si el del medio es mayor que el que yo estoy buscando, al que tengo que cambiar es al fin. Entonces hago la llamada recursiva con B. 1, perdón, ini, no 1, perdón, porque ini ya lo mandé. Ini no cambió. Ini, med-1 y el Buxel es el mismo. ¿Por qué? Porque cambié.
al fin lo cambié como med menos 1, entonces sería el fin este, med menos 1. ¿Por qué? Porque el del medio es mayor al buscado. Perdón, es retorno acá porque es una función, ¿no? Y si no, lo mismo, pero cambiando línea. Acá sería med más 1 y acá sería fin. No cambiaría el fin, se cambiaría línea. Esto que yo hice acá, este if, lo estoy poniendo en la llamada recursiva. Si el del medio es mayor que el que yo busco, bueno, cambio el fin, que es lo que estaba haciendo acá. Si no, cambio el ini, que es lo que estaba haciendo acá. Y vuelvo a calcular el medio. Cuando haga la llamada recursiva va a volver a calcular el medio. Y ahí adapté la búsqueda binaria original que yo tenía para la búsqueda binaria recursiva. Fíjense que el código se hizo un poco más sencillo que el anterior, ¿no? Un poco más sencillo es. Que esa es una de las ventajas que tiene la recursión, que los algoritmos quedan un poco más sencillos a la hora de escribir ese código. Y eso no es más ni medio que la búsqueda binaria, entonces esto me va a devolver la posición si es que lo encontró, y si no lo encontró, no me va a devolver la posición. Entonces yo acá tendría que preguntar if pos mayor a 0, si me devolvió una posición mayor a 0 es porque estaba. Si no, no estaba. Acá por el lado del else pueden mandar un mensajito si quieren. Celular no encontrado. ¿Está? Pero por el lado del sí, si esto pasó, si la posición es mayor que 0, significa que la encontré. Entonces ahí tengo que llamar al elimina 1 recursivo, donde le mandaríamos el vector y el tamaño. ¿Está? Y este elimina 1 recursivo, lo que tiene que hacer es el corrimiento recursivo. Eso se lo voy a dejar para que lo prueben ustedes ahora, para que lo hagan solitos. ¿Está? Debería salirles. Ya vimos más o menos cómo se hacen las adaptaciones. A ustedes el eliminar 1 recursivo le tendría que salir solito. Y una vez que termine de eliminar 1 recursivo que hace solo el corrimiento, acá puedo decir que L flechita tam es igual a L flechita tam menos 1, porque acabo de eliminar 1. ¿Está? El elimina 1 no hace más, el recursivo no hace más ni menos que el corrimiento. Para el corrimiento van a necesitar un nuevo parámetro, aparte del vector y el tamaño, ¿para qué? Para que se empiece en la posición que ustedes quieren eliminar y vayan moviendo, y después se mueva al lado y muevan el elemento, se mueva al lado esa posición y vayan pasando, una por una, hasta llegar a donde ustedes desean que tienen que llegar. Buenísimo. Entonces, lo que yo quería ver hoy eran estas dos cosas. Cómo implementar TAT con recursión. Lo más importante del concepto es que las operaciones públicas no son recursivas, sino que esas son las que son llamadas desde afuera y llaman en su interior a los módulos recursivos necesarios para resolver el problema. En este caso, fíjense, el elimina celular está llamando a la búsqueda binaria recursiva y va a llamar al elimina 1 recursivo. ¿Está? La operación pública hace las llamadas a los módulos recursivos que sean necesarios. Y lo que me interesaba de alguna manera es ver el ordena 1 recursivo y la búsqueda binaria recursiva porque la pedimos un montón. ¿Está? Esto la vamos a pedir seguro en el parcial. Y vuelvo a repetir que otra cosa que se pide en el parcial, que seguramente la vamos a pedir, es o el ordenar por quicksort o el ordenar por msort.
en cuanto a recursión. ¿Está? En cuanto a recursión. Porque por ahí no le pedimos que ordenen de a uno por vez. En realidad sí se lo vamos a pedir porque le vamos a pedir una opción que agregue uno y mantenga el orden, con lo cual ahí tienen que hacer el ordenado. Este que acabamos de hacer en la baraja recursiva, pero cuando ustedes carguen el vector le vamos a decir que lo tienen que ordenar completo por algún método de los recursivos, por el quicksort o por el msort. Alguno de los dos le damos, le especificamos. Entonces eso se los tienen que conocer también. Yo ya se les hablé que esto no tenemos tiempo para verlo en práctica, pero sí ya lo vieron en teoría los dos, entonces ya lo pueden utilizar en donde sea necesario. Los módulos estos de ordenamiento de Quicksort y MSort son privados. ¿Está? ¿Por qué? Porque alguna operación pública los va a llamar. La operación pública, si es que la necesitamos, de ordenar el vector. Es la que va a llamar al módulo recursivo que es el Quicksort. Bueno, ahora les subo esto. Lo paso para que lo vean y lo puedan analizar y tratar de hacer el elimina uno recursivo, a ver si sale. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La asistencia. Y con esto estaríamos cerrando ya la parte de recursividad. Otra cosa que no les dije, pero sí también tiene que ser recursivo, si es que le pedimos todo recursivo, es el menú. También tienen que proveer, hacer un menú recursivo, que eso creo que también lo vieron en clases de teoría. Bueno, a trabajar. Ahora les paso todo esto, ya mismo les doy la asistencia y seguimos. Hoy es 6. Ahí le pasé la clave, vayan cargando la asistencia. Y ahora les subo este ejercicio. Acuérdense que esto está mezclado, ¿no? Porque como estábamos adaptando, está mezclado entre iterativo y recursivo. O es uno o es otro. Nada más que, bueno, ustedes lo van a tener adaptado ahí, este, pueden mirar los distintos módulos para tenerlos de ejemplo. Pero no es así como se hace, sino es una técnica o es la otra técnica de programación. A ver, ¿a dónde está? Acá.
Ahí les pasé el archivo, que es un TAT que tiene recursión. Entonces ahora queda para ustedes empezar a trabajar, mirar un poco, llevarse de esos ejemplos y poder adaptar sus propios y hacer sus propios módulos recursivos. Por ejemplo, el de elimina uno. Por ejemplo, el de elimina varios. También tienen ya el concepto como para poder hacer. El eliminar varios no va a ser ni más ni menos que hacer recursivo el recorrer el vector para ver si se elimina y llamar al elimina uno. ¿Tá? Pero el elimina uno es lo mismo para cualquier. De todas maneras, esto lo vamos a volver a tocar cuando veamos listas enlazadas. Profe, una consulta. Sí, decime. El ejercicio 7, que es el que tenemos que presentar, ¿lo tenemos que Ujú. armar como un TAD o puede ser un ¿No? programa simple? Puede ser un programa simple. Ah, bien. Bueno, gracias. De nada. Sí, es el que habíamos dicho en la clase pasada, el ejercicio 7.
Ahí está habilitada la asistencia. No sé quién pedía que le habilitemos. Eh, 2 minutos.